Su micrófono está apagado. Le iba a preguntar que si iba a pasarle. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Ya ahora, bueno, ya estamos de este lado. Y bueno, ya si se dan cuenta, ya empecé la grabación. Tardé un poquito con el objetivo de que, como les decía, esos 5 minutitos en los que nos cambiamos de un lugar a otro, que sintamos, pues que una sí es asesoría y otra ya es la clase regular. Entonces, bueno, si se dieron cuenta, ya anda por acá José. Entonces, para que José, ya están entrando los chicos. Si quieres, vete al lado de derecho, en donde están las personas, las que van llegando, las que están ahorita conectadas, para que vayas pasando lista, porque ahorita son solamente 50 minutos y tienen una exposición, ¿sale? Para que no se quite tanto tiempo. Solamente si alguien te faltara, preguntar, a lo mejor está conectado con otro nombre y ya. ¿De acuerdo? Sí, porfa. Gracias, José. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy tenemos, yo les hacía 2 preguntas y si ustedes se van a su planeación, pues es lo que tenemos agendado para el día de hoy. Entonces, hoy tenemos el entregable 4, ya 5 personas ya lo subieron, en un momentito más lo abro. Entonces, ¿cuál era el punto o cuáles eran los puntos que nosotros íbamos a revisar? La base es la comunicación asertiva y justamente es una de las primeras preguntas que te hago. ¿Cuál es la importancia o por qué la importancia y trascendencia de la asertividad de la comunicación? Y la segunda, el origen y cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación. Es decir, sí está muy vinculado, esa es una pregunta que te hago, sí estará muy vinculado que la mala comunicación o estas interferencias o estas barreras de la comunicación estén ligadas a esta mala o a esta falta más bien de comunicación asertiva. ¿Ustedes qué investigaron? ¿Sí me escuchaba? Sí te escucho, adelante. Yo, bueno, ¿cómo decía? Mira, bueno, que una buena asertividad nos trae consecuencias. Se oye muy entrecortado, Shirel. Si quieres, escríbemelo, como lo has hecho otras ocasiones. Bueno, entonces, eso es lo que yo les preguntaba hace un momento. ¿Qué tan importante o por qué es importante? ¿Cuál es la trascendencia de no, ya poco está fallando el internet. Este es Megacable, profe. Sí, está terrible. Te tardó muchísimo. Bueno, les decía, justo la pregunta que yo les hago, ¿cuál es la importancia, la trascendencia de la comunicación asertiva? Y por acá ya tengo algunas respuestas de sus compañeros. Este es el equipo de Emanuel, Juan Carlos, Vanessa y Guillermo. Adelante, chicos, por favor. ¿Qué es la asertividad? Según la Real Academia Española, expresar su opinión de manera firme. Consiste en una capacidad social en la que aprendemos a expresar nuestros sentimientos, emociones, descubrimos la manera de respetarnos a nosotros mismos, pero sin actuar de manera agresiva.
La primera característica que debemos de tener en cuenta es que la asertividad se puede observar en nuestras relaciones sociales y personales, mientras que hay personas que se comunican de manera agresiva e incluso pasiva. La clave de las habilidades sociales es saber comunicarse con asertividad y empatía. Por ejemplo, es muy útil la asertividad en el trabajo, pues permite llegar a acuerdos más fácilmente y obtener los beneficios de un buen clima laboral. Espérame, algo pasó. Sí, vamos aquí, ¿verdad? Ujú, acá. ¿Por qué la importancia y trascendencia de la asertividad de la comunicación? Bueno, en esta parte lo que leí un poquito de la asertividad, que bueno, es importante para obviamente para darnos a expresar con una forma clara lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos, teniendo en cuenta los derechos, los sentimientos y valores de los demás. Dice que la importancia igual es para, obviamente tenemos que evitar los errores frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los reproches, las ofensas, la agresividad. Y tenemos que al momento de negociar, pues obviamente tener una postura, una buena postura, y sobre todo de cooperar con el fin de poder llegar siempre a una solución. Y ya. Origen, ¿cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación? Creo que hay una pequeña confusión, profesora. Bueno, el conflicto. ¿Cómo? Nos enfocamos en el conflicto. Está bien, adelante. Bueno, el conflicto nace de la discrepancia entre ideas, creencias, pensamientos o tendencias de diferentes puntos de vista. En definitiva, surge porque cada individuo de este planeta usa diferentes perspectivas para ver e interpretar el mundo que le rodea. De igual manera podemos relacionarlo con la comunicación, ya que generalmente es por las diferentes formas de pensar, formas de tomar alguna decisión o de las discrepancias en algunas decisiones. Aunque el conflicto se ve como algo negativo, en ocasiones puede ser una oportunidad para mejorar cosas que no van bien o no funcionan. Así como en un ambiente laboral podemos discutir, por decirlo así, sobre un equipo, pero de igual manera podemos solucionar. Algunos de los tipos de conflictos son los conflictos reales, que son aquellos que en realidad existen y que vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno. Pueden ser económicas, legales, relacionales, entre otros. Los conflictos imaginarios derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En ese tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes, por parte de las otras partes. El conflicto interpersonal. Este conflicto ocurre de forma interna, en la mente del individuo. Esto significa que tiene su origen en los eventos privados, pensamientos, valores, principios, emociones. Pueden tener distintos grados. El interpersonal. Los conflictos interpersonales son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas. Normalmente aparecen de forma rápida, ya que solo es necesario que una sola persona se sienta atacada para dar inicio a uno, lo cual hace que pueda hacer nacer una raíz de malos entendidos. Los conflictos intergrupales se dan entre miembros de un grupo o equipo por motivos varios, diferencias interpersonales o porque algo de los participantes no comparte las mismas ideas de la organización.
Los relacionales, estos conflictos ocurren entre miembros de una familia, amigos o parejas. Los intereses tienen que ver con las motivaciones y necesidades de cada persona, con los recursos que presentan en ese momento. Y por último, los de liderazgo afectan principalmente a las organizaciones y pueden afectar al rendimiento y a la salud de los trabajadores. Ok. ¿Cómo evitar la mala comunicación? Pero es que no sé ya creo. Para esto tenemos que esto sea algo relevante. El segundo punto es captar la atención. Aquí es muy importante. El receptor se distrae, pues ya no va a llegar claro el mensaje. Vamos a utilizar los recursos de la comunicación que usted nos comentaba, como son la velocidad, el tono, para así mantener la atención. El punto 3 es tener entre las suposiciones. Aquí nosotros, cuando estamos dando un mensaje, podemos asumir que la otra persona está entendiendo claramente el mensaje, pero hay ocasiones en las que no es así. Por eso debemos ir aclarando todos los puntos para que así estemos cerciorados de que está entendiendo la otra persona. El cuarto punto es ser corto. En este punto consiste en ser abierto, sincero y amable. El quinto punto es verificar que haya entendido. Es hacer preguntas, decir si tienen preguntas o algo no les quedó claro. Evitar una mala comunicación ahora como oyente o receptor. El primer punto es entender el lenguaje corporal. Como vemos, el lenguaje verbal va acompañado del lenguaje corporal y hay que observar bien para poder entender bien el mensaje. El punto número 2 es escuchar con atención. Nosotros ser respetuosos y enfocarnos en la persona que está hablando. El punto número 3 es no interrumpir. Pierdes todo el sentido del mensaje. Y por último es hacer preguntas. Si nosotros tenemos una duda, es necesario para hacer preguntas para que nos quede claro. Ok. Muy bien. Denme un segundito. Me perdí. Bueno, una vez que ustedes tienen identificado eso, ahora yo les pregunto. ¿El conflicto es bueno o es malo? ¿Es positivo o negativo, equipo? Con lo que ustedes revisaron con esta investigación, para ustedes, ¿el conflicto es positivo o negativo? Depende de la situación, profesora. ¿Por qué? Yo considero que, por ejemplo, existe el conflicto cuando se da entre personas, pero también está el tipo de conflicto intrapersonal, el que es para ti. Entonces, yo siento que ese tipo de conflictos muchas veces nos ayuda como a organizarnos para que podamos tomar decisiones. Por ejemplo, no siempre, no sé, puede ser conflicto de dos ideas y pues ambas pueden tener relevancia, pero pues una siempre es como que la que te conviene más o la que es más viable para ti, depende del caso. Y por ejemplo, supongo que igual con otras personas el conflicto depende, no siempre tiene que ser algo malo, porque sí, pero no es como una pelea.
sino es Correcto. como plantear puntos de vista y no tiene que llegar precisamente a la agresividad, siempre y cuando se lleve con asertividad y negociación. Ok, gracias, Vane. Entonces, todo esto que ustedes han contestado, al final, yo creo que el día de mañana voy a hacer un cierre justamente de esta temática. Y vamos a ver ya con todas las investigaciones, con los temas revisados y con cada uno de sus aportaciones, vamos a llegar a una conclusión general. ¿Es positivo o es negativo? O como dice Vane, depende el conflicto, la postura y posición en la que estemos. Gracias, equipo. En un momentito más les doy su calificación. Equipo de Shirel, Ale, Jesús, Agustín y Ariel. Adelante, por favor. Como lo hemos visto, la asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos, pensamientos, de forma abierta y adecuada. ¿Puede bajarlo, por favor? Sí, un segundo. Bueno, en base a lo que hemos visto y a todo a lo que en esta llamamos, surgen lo que son las dos preguntas que se nos planteó. ¿Puede bajarlo? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación? Y bueno, es porque la comunicación clara y concisa nos permite relacionarnos con las personas independientemente del nivel de que tengamos. La pregunta 2 es el origen. ¿Cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación? Más que nada aquí tenemos que tener un buen contexto, un buen canal y sobre todo actuar de manera asertiva. Ay, disculpe. Bueno, con base a toda la información reunida y a las preguntas, podemos dar que la asertividad sí nos ayuda demasiado a todo este proceso de la comunicación, ya que si no somos asertivos a la hora de comunicarnos, nuestras ideas o nuestro mensaje no se va a comunicar como realmente nosotros lo queremos. Entonces, de una u otra forma, la asertividad siempre va a estar presente. Y qué mejor, o sería mucho mejor, que emplearla de la manera correcta. Ok. Muy bien, chicos. Ahora, nuevamente les pregunto, equipo, para ustedes, la asertividad, el conflicto, ¿es positivo o negativo? Apoyo a mis compañeros, decían, depende del contexto. Por lo general, ¿Por qué? Porque el conflicto siempre nos va a dar tema de conversación, ya sea cuál sea el problema o ahora el conflicto, ¿vale? Pero aquí lo importante es cómo lo tomas, asertivamente o no asertivamente. Porque si empiezas a gritar, a insultar a los demás, a preguntarte por qué, y no estás buscando soluciones, entonces ahí no es beneficioso. Pero si tomas el conflicto de una manera positiva y lo encaras de una manera asertiva, puede ser beneficioso. Ok, entonces ustedes defienden la postura de según el contexto
Y yo creo que le sumaría, salvo que ustedes me digan lo contrario, depende también el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese conflicto? ¿O cuál es la meta? ¿Hacia dónde se quiere llegar, no? Ajá, también incluye eso. Pero, Ok. Vamos con el siguiente, chicos. Siguiente equipo, Jonathan, Javier y Luis Fernando. Adelante, chicos, por favor. ¿Me escucha, profe? Si no, no los escucho. Adelante, chicos. Equipo, anda por aquí. ¿Por qué la importancia en trascendencia de la asertividad de la comunicación? ¿No está ninguno de los tres? Jonathan, Javier, Luis Fernando. Están conectados, profesora. Los alumnos están conectados. Adelante, por favor. Me voy a regresar porque como no los escuchaba, ya me fui de filo. Adelante, ¿por qué la importancia y trascendencia de la asertividad de la comunicación? Punches. No los escucho. No, creo yo que es por la música que le pusieron a la presentación. Si le subo, si le bajo volumen a la presentación, también le bajo volumen a mi computadora. Entonces no los escucho. Entonces, por favor, mañana, equipo de Javier, Luis Fernando y Jonathan, regreso con ustedes para que hagan la presentación y tengan listos sus micrófonos y no les falle, ¿sale? Para que les pueda poner calificación. Recuerden que no solamente es subirlo, cuando es exposición también es importante que lo hagan, ¿sale? Entonces, esta está pendiente. Nos vamos con el equipo de Isabel, Salvador, Luis Fabricio, Axel y Naín. Adelante, chicos, por favor. Bueno, nosotros comenzamos con el conflicto, es para nuestra opinión si es positivo o negativo. ¿Le puede bajar? Bueno, primero, el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a la otra persona. En el caso de ser un conflicto violento al rival, cuando tal confronta sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivan dicha confrontación. En el conflicto positivo, debe verse como algo positivo, como una oportunidad y cambiar las ideas, viendo al conflicto como algo muy productivo, ya que bien manejado lleva implícitos enormes beneficios, es uno de los mayores
impulsadores de cambios, promueve el pensamiento divergente y la innovación. A causa de los diversos puntos de vista que surgen, mejora la toma de decisiones, concilia tensiones y direcciones opuestas, convirtiéndolas en soluciones factibles. Y luego sigue el conflicto es algo natural, pero parece que naturalmente se representa. Ese es debido a las ideas en nuestra mente que lo hacen ver como algo negativo, no necesariamente negativo, que no pudieron las personas. Creía que es un motor de cambio, un motor negativo, y ocurre con mucha frecuencia. Quería que reduce la comunicación. ¿Por qué la importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación? Es importante ya que la persona que se comunica asertivamente expresa en forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores en sus interlocutores. ¿Le puede bajar tantito, profesora? Por favor. En sus interlocutores. En este contexto cobra gran importancia el reconocimiento y el respeto hacia las de las demás personas. Dejaste salir esa manera. ¿Oye? El origen, cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación. El origen. La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros, en su lucha por la supervivencia y la respuesta a la accesibilidad a la imagen, un nuevo reto, sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos, emociones. Algunos errores que cometemos a la hora de comunicarnos nos pueden meter en un buen lío sin quererlos. Otra vez, la forma en que nos comunicamos puede estropear nuestras relaciones con los demás, porque nos dan unas imágenes de nosotros que no es acorde con lo que deseamos proyectar o con lo que realmente somos. ¿Cómo evitar las fallas en la comunicación? La primera sería evitar las conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles no son agradables, pero cuando hay un problema que necesita solucionar, hay que enfrentarse a ello. Evitar una conversación difícil es una manera de conseguir que el problema sea cada vez peor. Otra es presuponer que el mensaje sea entendido, ya que a veces cuando envías una comunicación o algún mensaje, debes asegurarte que el receptor lo reciba y lo entienda. Esto ayudará a hacer que cada vez más eficaz informe tu comunicación. Cada vez más personas se ayudan más con esto porque a veces no se entiende lo que uno trata de decir. Si la otra persona lo entiende, puede llegar a causar un conflicto. Y no ser asertivo. La asertividad es la capacidad de decir las cosas como son y como se sienten sin herir a los demás. Muchas veces, por evitar un posible conflicto, no comunicamos nuestras necesidades o apuramos tanto que cuando lo decidimos, perdemos la forma. Ok, entonces vamos aterrizando, equipo. Para ustedes, ¿el conflicto es positivo o negativo? Pues para nosotros igual es dependiendo la situación. Podría llegar a ser positivo si nosotros lo vemos como una forma de ayudarnos a ver algún error, pero si lo tomamos de una manera mala puede llegar a causar problemas. Es dependiendo de cómo uno lo vea. Ok,
Entonces también dependerá, digo, ahí es una pregunta que les hago con la respuesta que me da Sale, no, perdón, Isabel. Sí depende de la situación, pero también dependerá de la personalidad. Es decir, si lo tomamos de manera personal, si lo tomamos de quien viene, con este tema de la asertividad, ¿también será? Yo opino Sí. que sí. ¿Por qué? Pues porque no todos pensamos de la misma manera y digo, hay personas que me refiero a que pues se toman todo muy a pecho y pues no lo toman de una forma, o sea, todos se lo toman a pecho, pues. Ok, sí, entonces también, como les decía, uno de los factores que también tendríamos que ver si el conflicto es positivo o negativo también dependerá de las personas, ¿no? Si lo que veíamos de los mediadores, etcétera. Si también nosotros lo tomamos todo como si fuéramos jarritos de Metepec, ¿no? Que cualquier cosa lo tomamos todo muy personal o muy a pecho o muy serio, ¿no? O sea, que nos enseriamos rápido. O si lo tomamos como con más filosofía, ¿no? Más tranquilos. Todo eso depende también de la perspectiva de cada persona. Correcto. Muy bien, pues esto lo retomamos mañana. Muchas gracias, equipo, y en un momentito más les envío calificación. Adelante, por favor, equipo de Carlos, Emiliano, José Pablo y Max. No sé si con ustedes cerremos o nos alcance el tiempo para otro equipo. Si no, mientras tanto, adelante, chicos. Okay, profesora, rápido, ¿quién es Sebas Castillo? Alumnos, ¿quién se metió con el nombre de Sebas Castillo? ¿Quién te hace? Yo, profesora. Yo soy Arturo, pero es que no me di cuenta que tenía la cuenta de mi hermano. Ah, ok. Gracias. Es Arturo, José. Sí. Y Marisabel tiene lo siento. retardo. ¿Cómo otra vez? Marisabel uno tiene retardo. Está bien. Sí. Gracias, José. Sí. Adelante, por favor, Max, José Pablo, Emiliano e Iván. Sí, perdón. Bueno, ¿por qué la importancia? Nosotros comenzamos con la pregunta de ¿por qué la importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación? Pues podríamos definir brevemente la asertividad como la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin manipular y sin dejarse manipular por los demás. Más que nada nos enfocamos a que no involucra absolutamente ninguna decisión, sentimiento, sino simplemente es lo que nosotros opinamos y pensamos. También lo que nosotros sentimos, siempre expresándonos sin agredir a las personas o incomodar a la otra parte. Son puras copias. ¿Cómo es una persona asertiva? Pues conoce, cree y defiende sus derechos. Sobre todo su habla es fluida y expresa sentimientos positivos como negativos. Y pues lo que más los hace es que son honestos y directos. Saben escuchar y aceptar los errores que tienen también. También sabemos o se sabe decir, ¿no? Y tienen una buena autoestima, sobre todo por el punto de defender su punto de vista. Se sienten satisfechos en sus relaciones, tienen la sensación de controlan muy bien sus emociones y pues se sienten respaldados y valorados por ellos mismos. Bueno, uno de los beneficios de la asertividad Ya nada más es para atrapar a muchachos. Pues ahí está. Sí, también entran también debate. Ahí espera ponerle. Sí.
cada vez que ejecutamos una conducta asertiva se genera una retroalimentación que nos dice fui capaz o sí se pudo, Señora, sí, por favor. de No, la si que también tantito de... nuestra autoestima nos da seguridad y respeto por nosotros mismos y que pues, se evidencie. Ya se lo llevo todo diciendo que le con unas gotas. Prevención activa y de las emociones en general permiten prevenir enfermedades. Y esto es cierto, puesto que a veces dicen que no solamente a lo mejor decir malas palabras mal, sino que también nos libera presión en cierta manera y nos ayuda a prevenir enfermedades. Pero sobre todo en la parte de la asertividad, pues no se lleva este tipo de conductas, sino solamente te expresas lo que sientes y de esta manera te desahogas, siempre respetando a los demás. Y pues la asertividad permite relaciones más funcionales, más directas y auténticas. Okay. Es un método de comunicación por excelencia. Por perros, o también por gente que está con la misma salud de uno, que también puede ser. Ahora, origen. ¿Cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación? Bueno, pasamos con la pregunta de el origen y cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación. Bien, las fallas en la comunicación son el obstáculo que interfieren con el efectivo entendimiento y comprensión de un mensaje. Que el emisor envía al receptor. Ayer le dije porque no lo puse. Pues ahora sí, como mi mamá nos decía al principio, ya no me quiero comenzar. Perdón. La primera es la saturación de la información. Es decir, que la saturación de información puede representar una ruptura de atención del receptor al mensaje. La cantidad de información que es suministrada a varias personas debe ser equilibrada y dosificada. Lo que las bocas hasta llorar la de América, la de la segunda es la planificación deficiente. Un mensaje aleatorio o improvisado puede generar resultados, pero no tendrá la misma eficiencia que una idea clara y bien elaborada. Cuando pensamos en transmitir una idea, por lo general la pensamos en un 100%, se transmite en un 80%. Es por esto que es necesario la creación de un esquema por el cual se van a guiar las ideas y de esta forma estructurar un mejor mensaje. También tenemos la mala entonación o articulación. En la mayoría de los casos en los que el emisor tiene malas proyecciones de su voz, una articulación incorrecta, el mensaje se deforma y da como consecuencia el sufrimiento de suspensiones en cuanto a ciertos elementos del mensaje. Cuando el receptor no recibe la información de forma clara, ocurre un error, es decir, que ya el mensaje ya no es entendible, pues. También la seguridad en el mensaje, la inseguridad del emisor al momento de transmitir el mensaje puede afectar la forma en que el receptor la entienda. Cuando un individuo transmite su propio conocimiento o validez acerca de la información, puede generar la distracción o el poco interés que recibe el mensaje.
Bueno, seguimos con el código y el canal de comunicación. Es necesario canalizar el mensaje a través del código efectivo, tomando en cuenta el tipo de receptor que recibirá el mensaje. O sea, también hay que como que tratar de captar el mensaje que nos van a dar, porque si no lo captamos, como que tenemos un poco de malentendido, ¿no? La edad, las diferencias de edad, sexo y cultura para afectar la comprensión del mensaje. Pues por lo que es necesario reconocer los códigos pueden emplearse para el fácil entendimiento de la idea. O sea, hace que para entender esto hay que tener un contexto. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, Carlos. Lo dejamos pendiente a terminar el día de mañana, que ya nada más faltaría las fallas de la comunicación y cómo evitarlas. Mañana cerramos junto con Jonathan y los equipos que me falten y hacemos el cierre de la comunicación asertiva, manejo de conflictos y negociación. ¿Sale? Para que se vayan a sus clases y yo también. Que tengan excelente tarde, chicos. Mañana nos conectamos y terminamos el tema. Hasta luego. Digo, sí, hasta luego, profe.